Buenos días para todas las personas que se están enlazando a nuestro seminario. En primer término, darle las gracias por la acogida del seminario que dictamos la vez anterior. La convocatoria y la gran asistencia que ha motivado que incrementemos la capacidad de nuestro auditorio virtual. Tenemos ahora capacidad para 1000 asistentes y esperamos pues que se vayan enlazando en la medida que empecemos, ¿no? Bueno, en el seminario anterior, para aquellos que asistieron, vimos en detalle todo lo relativo a lo que era el control de los testigos de concreto que habían quedado en obra, cuando se paralizaron todas las acciones, el 14 de marzo, y vimos todas las implicancias y todas las alternativas para poder enfrentar y solucionar estos problemas de determinar el F'C y la capacidad estructural de los elementos. Y dijimos también que, pese a que había las herramientas para hacer esto, no estaba totalmente solucionado el problema, porque podíamos ya tener una idea o un sustento del F'C, pero esta cuarentena que ha dejado abandonadas las obras también puede ocasionar una serie de patologías que son las que vamos a ver y es el motivo de este seminario. Vamos a compartir la presentación que hemos elaborado para este seminario y vamos a comenzar a explicar los temas. Bien, el temario contempla los siguientes puntos. En general, las patologías derivadas de la cuarentena, los tipos de patologías por cambios volumétricos. Estas patologías por cambios volumétricos englosas, curadas y sin curar, durante más de 45 días. La propuesta de la NTE 060 y su contribución para prevenir estos problemas de patologías por cambios volumétricos. ¿Qué va a pasar o qué patologías se pueden esperar en las estructuras que han quedado encofradas y cuando las desencofremos, qué podemos encontrar? ¿Qué precauciones hay que tomar en el desencofrado? Está considerado también ver alternativas de refuerzo o reparación de estructuras que incumplan el F'C, pero parece que hay un problema con el audio. Bien. Vamos a volver a compartir la presentación. Y finalmente vamos a ver las normas técnicas peruanas aplicables y su disponibilidad. Bueno, el seminario es bastante amplio, vamos a hacerlo también rápido. Y con algunos conceptos básicos, ¿qué es una patología en concreto? Esto viene de un término español. Patología, ¿qué cosa es? La patología se refiere a la medicina, es la parte de la medicina que estudia las enfermedades, pero por similitud, en el caso del concreto le llamamos patología, ¿no?,
a la otra acepción también que tiene esta palabra, que es conjunto de síntomas de una enfermedad. Entonces, normalmente decimos patologías en concreto cuando detectamos ciertos problemas, ciertas enfermedades, entre comillas, que puede tener el concreto. Y estas enfermedades vamos a irlas evaluando y desarrollando. ¿Y por qué son enfermedades? Porque nos causa problemas. ¿Qué problemas pueden ser? Apariencia, la funcionalidad, la capacidad estructural, la durabilidad. ¿Y cómo las medimos? A través de síntomas, como en cualquier enfermedad. Cuando ya comienzan a manifestarse síntomas, los vemos a través de patrones o una serie de manifestaciones que iremos viendo poco a poco. Y el origen de estas patologías puede verse a procesos externos o a procesos internos. Las consecuencias de estas patologías puede ser un deterioro que puede ser despreciable, puede ser mediano, grave, muy grave. Y después, ¿qué acciones nos motivan las patologías, igual como con cualquier enfermedad? La evaluación, el diagnóstico, puede ser que nos lleve solamente a medidas estéticas, medidas de protección, rehabilitación de la estructura, refuerzo o finalmente reposición, que ese es el recurso extremo, ¿no? Demoler y volver a hacer. Este es el esquema general de las patologías y evaluar una patología no es un tema sencillo en la medida que la patología también puede ser compleja y vemos pues de que intervienen una serie de especialidades como son las que apreciamos aquí. No es solo un especialista en teología de concreto o un estructural, sino algunas veces se requiere un especialista en mecánico de suelos, topografía, laboratorio, un químico especialista en concreto, petrografía, que es una especialidad que estamos preparando un seminario sobre petrografía. En fin, la patología puede ser un tema complejo. Y la metodología tampoco es sencilla. No vamos a entrar en el detalle de este diagrama de flujo, pero proviene de una publicación del ACI, donde siempre empezamos por una inspección visual, pero hay una serie de pasos lógicos de sentido común que hay que seguir para llegar a ciertas conclusiones y recomendaciones, ¿no? ¿Y cuál es el origen de las patologías? Esto también se ha estudiado hace mucho, y estas son las causas de las patologías en general, originadas por cargas, cambios volumétricos, intemperismo, en fin. Pero para el tema que nos ocupa en este seminario, pensemos qué origen de patologías pueden haberse intensificado debido a la cuarentena. Entonces analicemos, por ejemplo, qué patologías se pueden haber originado debido a la cuarentena. Las cargas. ¿Qué cargas nos producen patologías o problemas? Cuando, por ejemplo, las estructuras las ponemos en condición de servicio con mayores cargas de la de diseño, más carga muerta, más carga viva, o las cargas excepcionales, por ejemplo, de sismo. Nada de esto ha habido durante la cuarentena. Hemos abandonado las obras y nadie les ha puesto carga encima. Esto no es, no va a haber una patología originada por cargas. Hay casos que hay este tipo de patología, pero en este caso no. Cambios volumétricos. ¿Qué son los cambios volumétricos? Vamos a ver. Son efectos que pueden ser externos o internos del concreto que originan que cambie sus dimensiones. Vamos a ver, hay contracciones, expansiones, efectos térmicos, y estos sí dependen del tiempo, dependen de las condiciones ambientales, dependen de una serie de factores que sí pueden haberse afectado por la cuarentena, en algunos casos sí, en otros no, y esos son los que vamos a analizar, y nos adelantamos a decir que el 90 y tantos % de las patologías en las obras en concreto se originan por cambios volumétricos de diversos tipos. Intemperismo. ¿Qué cosa es el intemperismo que origina patologías? Normalmente exposición a ciclos de congelamiento y deshielo. Entonces, en Lima no tenemos problema de congelamiento y deshielo, pero es probable que en otro sitio de nuestro país, de los 32 climas que hay en el mundo, el Perú tiene 28. Entonces, eso nos hace reflexionar en que en nuestro país el tema del intemperismo es crítico. Estamos acostumbrados a pensar que el Perú es Lima. Lima no es el Perú. Y tenemos casi todos los climas del mundo. Entonces, hay que pensar en las zonas como Puno, en las zonas de altas temperaturas al norte de nuestro país. Acá sí podría haber algunos problemas derivados de intemperismo, pero que no los vamos a tocar en este seminario.
pero hay que tener presente que sí, en ciclo de congelamiento y de hielo, en zonas de alternancia de temperatura muy fuerte, es probable que los que regresen a las obras encuentren sorpresas. Agentes químicos internos, si por A o B o C motivos se contaminó nuestro concreto, nuestros agregados, ¿no? Eso no es culpa de la cuarentena, eso es un problema, una deficiencia nuestra. Eso ya estaba en el concreto, no se ha originado por la cuarentena, esto tampoco lo vamos a tratar. Agentes químicos externos, ¿de qué se trata esto? Cuando la estructura está sujeta, por ejemplo, a un terreno contaminado con sales, o al flujo de agua también contaminada, y esto no debería ser un problema, porque se supone que las estructuras o las obras que estamos desarrollando, todas estas agresividades ya se han pensado. Entonces, los agentes químicos externos en cuarentena tampoco le podemos echar la culpa a esta condición, ¿no? ¿Qué son los efectos mecánicos externos? Son efectos mecánicos de servicio, fundamentalmente es abrasión, cuando circulan vehículos o circulan personas encima de los elementos estructurales, o erosión, cuando dejamos circular o dejamos que actúe el flujo de agua en una estructura hidráulica, ¿no? En este caso no se ha dado, o sea, salvo que algún colega pues haya estado construyendo un canal y por A o B motivos entró un cauce de agua y produjo estos fenómenos, pero es un caso excepcional que tampoco va a ser el común denominador, que son los agentes biológicos. En general estamos hablando del moho, ¿no? Que es un fenómeno que sobre todo, por ejemplo, en Lima se está viendo con mucha frecuencia, y en nuestra experiencia profesional tuvimos un caso muy curioso, que se da muy rara vez, que es corrosión bacteriana. Se puede corroer el concreto debido a que ingresan ciertas bacterias que ocasionan este problema, pero son casos muy, muy puntuales, muy específicos que se escapan pues de esta cuarentena. Finalmente, proceso constructivo y mano de obra. Existen una serie de patologías derivadas del proceso constructivo y mano de obra, pero si se han producido, en general son defectos superficiales, puede haber problemas de fisuración, en fin, pero si han sido debidas al proceso constructivo y mano de obra, la cuarentena no tiene nada que ver acá. Esto ya estaba antes de la cuarentena. Entonces nos vamos a concentrar en los cambios volumétricos. ¿Y cuáles son las patologías? Existe toda esta variedad de patologías por cambios volumétricos, ¿no? El tema de patologías, yo tengo un curso desarrollado para STM y un curso que yo dictaba también en la Universidad Católica, que tiene 24 horas lectivas. Entonces, en una hora y media que vamos a dedicarle a este tema, no vamos a poder abarcar toda la temática que comprenden las patologías. Por eso, acá vamos a nombrar varios puntos que son importantes, pero nos vamos a concentrar en aquellos que, por nuestra experiencia, son los que pueden motivar que encontremos problemas al reiniciar las obras. Entonces nos vamos a concentrar en 4 patologías que se derivan de cambios volumétricos en concreto, que son la contracción por secado diferida, el asentamiento plástico y efectos térmicos internos. Y vamos a ver cada uno de estos temas. Pero, ¿cuál es la manifestación principal de las patologías por cambios volumétricos? Las fisuras. Siempre que veamos fisuras en el concreto, existe una gran probabilidad que esto sea una manifestación de un problema por cambios volumétricos en el concreto. ¿Y qué es una fisura? A veces no reflexionamos, vemos una fisura, nos asustamos, pese a que cuando hemos seguido nuestros cursos de concreto armado, ¿no? Nos dicen que para que el acero trabaje, tiene que fisurarse el concreto. En el concreto armado, todo el concreto donde está trabajando el acero de refuerzo está microfisurado, pero a veces nos alarmamos innecesariamente con las fisuras en el concreto. El concreto es un material muy rígido, muy fácil de fisurarse. Entonces, ¿qué es una fisura? Es una rotura, donde se ha superado la capacidad resistente del concreto en tracción. Sabemos que en compresión se comporta muy bien, pero en tracción resiste la décima o el 15% de lo que resiste en compresión. Entonces es un material que no tiene gran resistencia en tracción.
Ahora, esta rotura, esta fisura, puede o no tener implicancia estructural, y ese es uno de los retos del estudio de las patologías. Pero un tema básico que me interesa transmitirles es por qué se fisuran las estructuras de concreto ante cambios volumétricos. Y esto no lo enseñan normalmente en los cursos de tecnología de concreto ni concreto armado, que dicho sea de paso, una crítica constructiva a las universidades. En nuestro país cada vez se dictan menos cursos de tecnología de concreto. Existen universidades donde han eliminado el curso y lo han puesto en un curso de materiales de construcción. Y los profesores de tecnología de concreto no abordan problemas de patologías. El curso clásico de tecnología de concreto es hacer diseño de mezcla, y se pierde una gran oportunidad de transmitirle conocimientos a los futuros profesionales sobre problemas de este tipo, que son los que van a ver en el día a día en la obra. Pero ese es otro tema que lo podemos discutir en otra oportunidad. ¿Por qué se fisuran las estructuras? Sabemos que el concreto es un material rígido, y hagamos una idealización para entender el concepto. Supongamos que tenemos una viga que por arte de magia la tenemos suspendida en el aire, ¿no? Esto en la realidad es imposible que exista. Entonces, supongamos que se dan contracciones y se reduce su dimensión, se contrae, reduce su dimensión. Comienza a actuar, por ejemplo, la temperatura y la dilata, ¿no? Y en su vida útil esta viga comienza a comportarse así. Una vez se comprime al contraerse, otra vez se estira. ¿Y por qué se puede hacer esto? Porque esta viga solo existe en nuestra mente, no tiene restricciones, y al no haber restricciones a la deformación, no se introducen esfuerzos. Se mueve libremente y no hay esfuerzos. Pero supongamos que ponemos los pies en la tierra, y esta viga nunca está sola. Por ejemplo, está sujeta a dos columnas, y actúa la contracción y quiere reducir sus dimensiones. Como las columnas no le dejan, comienzan a originarse esfuerzos de tracción. Cuando esta tracción supera la resistencia en tracción del concreto, simplemente se fisura. Entonces, la realidad de por qué se fisuran las estructuras de concreto es porque en las estructuras siempre tenemos mucha restricción a las deformaciones. Una viga, una losa está sujeta por las columnas, la losa por las vigas, las columnas por la cimentación, una losa sobre terreno está restringida por la fricción con la base. Entonces, no existe estructura de concreto que no tenga restricción a la deformación. Entonces, si a eso le sumamos que el concreto es muy rígido y muy fácil de fisurarse, con muy baja resistencia en tracción, mientras más rígida, mientras menos deformable sea una estructura de concreto, va a ser más sensible a la fisuración. Entonces, el concreto es un material muy sensible a fisurarse. Pero un tema también que es importante aclarar es que no hay que tomar la cosa a la trágica. Tenemos ya más de un siglo de conocimientos en relación al concreto, a los procesos constructivos. Existe un comité ACI 224R que justamente trata el tema de fisuración en los concretos, y se ha determinado que el ancho de las fisuras interesa para determinar si tenemos que preocuparnos mucho, poco o nada en relación a un aspecto muy importante que es la durabilidad. Cualquier fisura tiene dos posibilidades de efecto negativo. Una posibilidad es que no nos está afectando el comportamiento estructural, la estructura va a funcionar igual, está trabajando el fierro, pero esta fisura es una puerta de ingreso a humedad. La humedad entra, toca nuestro acero de refuerzo. En el seminario anterior vimos el fenómeno de oxidación y corrosión, y comienza a corroerse el acero, y de ahí la necesidad de limitar las fisuras y su ancho. Entonces, este comité, por ejemplo, ha encontrado que la condición de exposición es importante para decirnos hasta cuánto puedo permitir de abertura de fisuras. Entonces, concreto que está expuesto al aire o con una membrana protectora. Por ejemplo, tenemos la costumbre, en nuestro medio, una costumbre muy positiva de pintar las estructuras de concreto. Sin darnos cuenta, le estamos dando una protección que evita el ingreso de humedad. Entonces, en este tipo de estructuras, que su condición de servicio o de exposición es al aire, ¿no?, o están pintadas, fisuras hasta de 0.4 milímetros, casi medio milímetro, no es necesario hacerles nada. Esa fisura afuera es ancha, pero va angostándose y posiblemente ni llega a tocar el recubrimiento. Entonces, ese es un criterio importante. Cuando
están expuestas a la humedad, sea del aire o sea en los suelos, se reduce la tolerancia a 0.3. Para agentes químicos, para descongelar el hielo. Esto no lo usamos en nuestro medio, pero en otras realidades, los pavimentos de concreto se congelan cuando es época de invierno, se crea una capa de hielo y se echa sal. Se echa sal encima para disolver este hielo. Y cuando se usan estos productos, las fisuras no pueden ser mayores de 0.18 milímetros. En exposición al agua de mar, o al flujo marino, o ciclos de humedad y secado en ambiente marino, ya se reduce a 0.15 la abertura tolerable, y para estructuras hidráulicas, 0.10, que es lo más exigente. Entonces, es importante conocer esta tabla porque nos permite no tomar a la trágica cualquier problema que veamos de fisuración y nos da un referente para ver dónde estamos. ¿Cómo lo medimos? Hay varias formas, hay microscopios para fisuras que nos permiten medir con gran precisión. Incluso ahora hay cámaras que las conectamos a nuestro celular, ¿no? Las ponemos en la fisura y son cámaras incluso graduadas que nos permiten tener una medida exacta. Pero también es muy frecuente el usar este tipo de comparadores de grietas. Nosotros en Control Mix Express los regalamos a nuestros clientes o a quien le interese, y están dibujados los anchos típicos de fisuras en conformidad con esta tabla. Incluso en el comparador están las aberturas admisibles. Entonces uno pone este comparador contra la fisura que quiere verificar y podemos saber estamos o no estamos dentro de cuál tolerancia. Es una manera muy sencilla de medir. Entonces ya hemos hecho este preámbulo, tenemos una idea de las patologías, pero vamos a ver ya en patologías por cambio de volumétricos en concreto, ¿qué podemos encontrar cuando regresemos después de 45 días o más en losas? En losas que han estado curadas o en losas sin curar. Entonces, vamos a utilizar una metodología diferente a lo que normalmente uno hace en los cursos de patologías en concreto, que se explica la teoría, ¿no? Y después vemos los patrones. Aquí vamos a hacer al revés. Supongamos que ustedes van a su obra y encuentran este tipo de fisuras, ¿no? Vamos a ver, son fisuras paralelas, no están interconectadas, de longitud y espesor variable. Aquí vemos otro caso. Este tipo de patrón de fisuración se denomina fisuración por contracción plástica por secado, o también se le dice contracción por secado en estado plástico. El patrón son fisuras que pueden ser diagonales o pueden ser en este esquema de cuadrícula o también panal de abeja, que lo vamos a ver también en detalle. Y su particularidad es que tiene longitudes variables, puede oscilar entre 10 centímetros a 1 metro, espesores variables, desde una décima de milímetro hasta 3 milímetros, y su profundidad, por lo general, no es muy grande, de 2 a 5 centímetros. Excepcionalmente puede atravesar todo el elemento, pero lo usual es que este tipo de fisuración que se produce cuando el concreto está en estado plástico, cuando está fresco, tiene estos órdenes de magnitud. Entender por qué ocurre. El concreto es un material que encaja dentro del rubro de lo que se llaman los materiales cerámicos, que cuando lo vaciamos, su estructura está llena de poros capilares llenos de agua, como ven estos de acá, que hemos hecho una ilustración. Tenemos un poro capilar lleno de agua que por tensión superficial se crea este menisco, física básica. Entonces comienza a actuar la evaporación, y la evaporación quiere sacar esta agua del capilar. Pero esta agua está sujeta a las paredes de los capilares por un efecto que se llama adsorción. Esta agua se resiste a salir y cuando la evaporación jala el agua para sacarla, origina estos esfuerzos de tracción y el poro se arruga. Entonces, imagínense miles, cientos de miles de poros según estructura de concreto que comienza a actuar la evaporación y se arrugan, reducen su sección, sumado produce contracciones. Este efecto de la contracción por secado se ha estudiado hace muchísimo tiempo, hace 50 años o más, y se ha visto que produce estas deformaciones unitarias de 400 a 1000 por 10 a la menos 6,
Y haciendo un cálculo simple con las leyes de la elasticidad, para un concreto de 210 kilos por centímetro cuadrado con un modo de elasticidad del orden de 215.000 kilos por centímetro cuadrado, esto produce esfuerzo de tracción del orden de 86 a 200 kilos por centímetro cuadrado. ¿Cuál es la conclusión? No vamos a entrar mucho en el número. Cuando hacemos el curso explicamos muy a fondo todo esto, pero créanme, la contracción por secado produce esfuerzos de tracción que no lo soporta ningún concreto. Entonces, por contracción por secado, todos los concretos se fisuran. No se ha inventado todavía una solución que evite que el concreto se fisure por contracción por secado. Algunos me dirán, hay aditivos anticontracción. Hay aditivos. Ningún aditivo evita la contracción por secado. Algunos la reducen. Y los que alguna vez han pensado en usar esto, son aditivos sumamente caros, que en el costo-beneficio no sirven realmente como una solución económica, ¿no? En la época en que se pusieran muy de moda los edificios con muro de utilidad limitada, puro concreto, son edificios que se fisuran mucho, pero son cajas fuertes, muy rígidas. Varios diseñadores pensaron en usar estos aditivos anticontracción, era antieconómico, y la realidad es que no hay ningún aditivo anticontracción que elimine la contracción por secado. Entonces, vamos a ver que cuando esto ocurre en estado plástico y se generan pues esfuerzos tan grandes y el concreto tiene cero de tracción, lógicamente se va a fisurar. Y vamos a ver que más adelante, cuando el concreto endureció y en el tiempo se generan estos esfuerzos, no hay concreto normal, ¿no?, que pueda resistir 80 a 200 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? Un concreto 210 en tracción por flexión, ¿cuánto no resiste? 20, 30 kilos por centímetro cuadrado. Y así estemos trabajando con un concreto de 420 o 500, no llega a poder desarrollar esfuerzos de tracción que superen la contracción por secado. Entonces, el enemigo público número uno para las fisuraciones, o que produce fisuración, es la contracción por secado. Acá tenemos un núcleo diamantino que se ha cortado para ver en sección transversal la profundidad. Normalmente estas fisuras no son de gran profundidad, llega un momento en que desaparecen. Acá se ha cortado la diamantina, pero es lo que uno ve cuando le saca la diamantina a una de estas fisuras, ¿no? Empieza con una abertura grande acá y comienza después a bajar, ¿no? Bueno. ¿Cómo se desarrolla este fenómeno? Es interesante para entender el concepto. Hemos vaciado una losa. Esto se da fundamentalmente en elementos horizontales en losa. Hemos vaciado una losa, la hemos colocado, la hemos compactado, y lo usual es que al cabo de un rato aparece lo que se llama el agua de exudación. El agua de lubricación, el agua sobrante, sube a la superficie y nos crea una película de agua, ¿correcto? Comienza a actuar la evaporación, y si esta evaporación es muy fuerte, nos elimina esa capa superficial de agua y comienza a secar la superficie del concreto y comienza a progresar mientras lo dejemos. Si la tasa de evaporación es alta, nos comienza a secar progresivamente capas y capas de nuestra losa de concreto, ¿no? Y cuando se seca, sabemos que existe el fenómeno de contracción y esa superficie seca de concreto quiere contraerse, ¿no? Pero en la parte inferior, este concreto acá que está húmedo, no quiere contraerse. Entonces tenemos esta parte de arriba que se quiere contraer, esta no, y eso origina esfuerzo de tracción. Como nuestro concreto tiene cero resistencia en tracción, simplemente aumenta el secado y se producen las fisuras por contracción plástica por secado. Se ven en estado plástico y el fenómeno es dejar que se seque la superficie. Si dejamos que seque la superficie, sí o sí se va a fisurar, los esfuerzos son muy altos y el concreto tiene cero de resistencia en tracción. Entonces, rápidamente, vemos pues que se produce cuando la velocidad de evaporación en la superficie de las losas es mayor que la de exudación. Estamos dejando que se seque la superficie, ¿no? Y cuando esta tasa de evaporación se vuelve peligrosa, la evaporación depende
de varios factores. Depende de la temperatura ambiente, de la temperatura del concreto, la humedad relativa y la velocidad del viento. Esta tasa de evaporación se mide en kilos por metro cuadrado por hora. Cuando esta tasa es alta, y vamos a ver criterios para ver cuándo es alta, ¿no? Nos produce este fenómeno. ¿Qué intensifica este fenómeno? Cuando el curado se ha retrasado, simplemente no se curó. Falta de planificación, porque es un fenómeno que vamos a ver que lo podemos predecir, y esto ocurre durante el vaciado o inmediatamente luego de que hemos vaciado, ¿no? Y el problema fundamental es que cuando no nos preparamos para esto, no entendemos qué puede pasar, simplemente no hemos tomado las previsiones para evitar este secado superficial, y nos damos después con la sorpresa que aparecieron estos patrones que hemos visto, ¿no? Esto no tiene nada que ver con la cuarentena. Si encontramos estas fisuras, no tiene nada que ver con la cuarentena, es simplemente que nos descuidamos en el proceso constructivo. El curado tiene que ser inmediato, no se debe esperar al día siguiente a curar las losas. Y esta es una práctica muy común en varias obras, que creen que al día siguiente se riega, al día siguiente hay que curar. No, para evitar este problema tiene que curarse de inmediato. ¿Cuál es la mejor forma de curar? De mi punto de vista, curador químico. Porque es inmediato, no tengo que esperar. Se puede utilizar otras técnicas, inundación, se puede poner yute húmedo, otras técnicas. Pero cada vez que se hace con curado húmedo, significa más personal, más cuidado, más tiempo, y esto es difícil hacerlo en las obras con la dinámica actual, ¿no? Esta tasa de evaporación y cómo se mide se conoce hace mucho tiempo. Esta es una tabla del mismo comité que hemos visto anteriormente de fisuración, ¿no? De los años 70, donde uno entraba a este grafiquito con la temperatura ambiente, la temperatura del concreto, humedad relativa, y nos daba la tasa de evaporación. Y se consideraba, ¿no?, que si la tasa de evaporación es mayor de 1 kilo por metro cuadrado por hora, es muy probable que se nos fisure, y si es más de 2 kilos por metro cuadrado por hora la tasa de evaporación, definitivamente se nos va a fisurar. Entonces, ¿qué debería hacer un residente? Recurrir a uno de estos gráficos, vamos a ver que hay otras herramientas, y el día que yo voy a hacer, predecir si estoy en una condición crítica o no para tomar precaución, ¿no? Acá no vamos a hablar mucho de las precauciones porque estamos viendo solo la problemática, pero ¿qué precauciones? Yo a veces digo, lo mismo que uno hace cuando se va a la playa, ¿no?, y el sol me está tendiendo a deshidratar, ¿correcto? ¿Qué hago? Pongo un toldo, una carpa, una sombrilla, ¿no? Siento que me deshidrato, ¿qué hago? Tomo líquido, ¿no? Es algo tan obvio, tan evidente cuando uno lo experimenta. El concreto también lo experimenta. Entonces, ¿cómo lo podríamos controlar? Tendríamos que toldear en casos de extremos de tasas de evaporación alta. Tendríamos que toldear, tendríamos que curar, evitar que pierda humedad. Lo mismo que haríamos en el caso nuestro, se hace con el concreto. No vamos a hablar en detalles, hay infinidad de fotos y cosas, pero ¿quién es el responsable? El responsable es el encargado de la ejecución. Si encuentran esas patologías, no es la cuarentena. La cuarentena lo que ha hecho es intensificar el problema. Pero esto ocurrió durante el vaciado, ¿no?, y no se evaluaron las condiciones de evaporación, y esto ocurrió, y seguro cuando regresen a la cuarentena, mojen las losas y van a ver que esto se evidencia. Como actualmente las losas van a estar sucias, están con tierra, están con polvo, no lo van a ver. Mojen las losas y se van a sorprender que van a aparecer un montón de novedades. Hay una variante de la contracción plástica por secado, y de repente encuentran cosas como esta. Esto es muy común de encontrarlo en veredas o losas o pavimentos, ¿no?, que les hemos dado el acabado muy rápido. Vamos a ver las causas de esto. Tiene varios patrones, el patrón de panal de abeja o piel de cocodrilo. Las dimensiones son variables. Aquí tenemos la distancia entre las tocadas, como yo acostumbro llamar, 5 centímetros, pueden haber más pequeñas. ¿Cuál es la variante en relación a la contracción plástica por secado que vimos? La losa igualito, la hemos vaciado y nivelado, pero antes de que ocurra la exudación que vimos en el caso anterior, se le comienza a dar el acabado, algunas veces se le pone endurecedor superficial, se espolvorea cemento, no se espera que
acabe la exudación. Y esto es muy común ahora en las obras donde todo es acelerado y antes los maestros, los albañiles decían hay que dejar orear el concreto, hay que dejar que bote la humedad. Entonces, esta práctica y este concepto se ha perdido. Vaciamos una losa y queremos terminar a como dé lugar, no dejamos que el concreto elimine su agua de exudación y la comenzamos a pulir. Ahora, en muchas obras se usa el helicóptero, la pulidora, y no entendemos la naturaleza del concreto. Y pulimos esta superficie, o le echamos endurecedor y pulimos, y sin embargo la exudación sigue su curso, ¿no? Y comienza a subir. El agua comienza a subir. Pero como le hemos puesto esta capa superficial, le hemos sellado, ya no tiene cómo subir. Esa capa superficial es muy densa. Entonces el agua de exudación sube y se encuentra una capita y ya no puede subir. Entre esta capita superficial, donde la relación agua-cemento se ha bajado y es muy impermeable porque hemos pulido, el agua se queda estancada y en esta interfase es muy débil. Acá bajó la relación agua-cemento, perdón, acá subió la relación agua-cemento y acá bajó. Entonces, comienza a actuar la contracción por secado y ya no actúa sobre un mayor espesor, sino sobre esta capita superficial y genera ese patrón de fisuración pequeñito, ¿no? Que nos indica que lo que se ha fisurado es este pequeño espesor, ya no un espesor mayor, como es en el caso que vimos anteriormente. Por eso este patrón de piel de cocodrilo. Cuando lo veamos, es porque se hizo el acabado adelantado, no se tomó la precaución de esperar que exude, se pulió pronto o se pone endurecedor superficial sin esperar que haya el concreto exude. Es una variante de la contracción plástica por secado, ¿no? Otras veces también ocurre cuando regamos agua sobre la superficie, ¿no? Cuando los concretos exudan mucho también, ¿no? Sale el agua superficial, y esto se da cuando tenemos una relación agua-cemento alta, el concreto retiene mucha agua en lubricación y demora en botarla, ¿no? Y esto ya lo hemos mencionado. ¿Cuándo ocurre? Esto ocurre entre las 24 y 72 horas luego del vaciado. Puede darse muy pronto de haber terminado el vaciado, pero entre las 24 y 72 horas, si sigue habiendo secado, y si además no curamos el concreto, porque acordémonos que es un problema de secado. Si yo tomo alguna previsión para evitar el secado, sea curador químico, agua, lo que sea, estoy deteniendo el proceso. Pero si no hago nada, y realmente lo que ha ocurrido en nuestras obras es que las hemos abandonado y ya no, lo que habíamos previsto hacer en cuanto a curado, no lo hemos hecho. Y esto ha intensificado todos estos problemas, ¿no? Bueno. ¿Cuáles son las recomendaciones para el caso de estas fisuras por contracción plástica por secado? Cuando estas fisuras de contracción plástica por secado son de poco espesor y normalmente de poca abertura. Entonces, si tenemos una losa, porque esto es normalmente en losa, que va a estar expuesta al medio ambiente. Entonces, si está expuesto al medio ambiente y yo tengo la fisura abierta, ¿no? Tengo la posibilidad que por esa fisura entre humedad y me ocasione problemas de corrosión en el futuro. Entonces, no puedo dejar esa fisura abierta. Hay un criterio relativo, esto no lo van a encontrar en una norma, en un libro de texto, pero en general, cuando la fisura es menos de 1 milímetro, existen en el medio una serie de productos que se llaman sellantes por saturación, algunos con base acrílica, o sellantes por cristalización. Entonces, estos productos son líquidos, ¿no? Se echan sobre la superficie, penetran en las fisuras, no se hace fisura por fisura, se echa al barrer, y algunos de ellos entran y simplemente tienen un endurecimiento relativo, no sellan la fisura, otros cristalizan y se vuelven parte del estrato, ¿no? Entonces, cuando son fisuras de poco espesor y va a estar expuesto al medio ambiente, basta usar uno de estos productos. Ahí sí vayan donde su proveedor de aditivos y díganle, yo quiero esto, ¿no? Ese es el tipo de producto que se necesita. Existe un producto que en nuestro medio ningún proveedor aditivo lo trae, que es el metacrilato. Este es un químico que se usa muchísimo en Estados Unidos para este tipo de sellado.
El ACI tiene un comité especialmente para reparaciones usando metacrilato. Metacrilato es un producto muy inflamable y los amigos del proveedores de aditivos siempre nos dicen que tiene mucho problema traer este producto. Además, es un producto muy barato y creo que es otra de las razones por las cuales no quieren traerlo, ¿no? Y por eso nos proponen otras alternativas quizás un poco más sofisticadas y más caras. Pero lo dejo en el tintero para que en alguna ocasión tenga interés en importar metacrilato. Esto soluciona un montón de problemas. Pero, por ejemplo, si tenemos, esta losa no va a estar expuesta al medio ambiente. Es una losa sobre la cual va a ir un contrapiso. O es una losa de un piso donde le vamos a poner cerámico o lleva cualquier otro tipo de recubrimiento, ya le estamos poniendo una protección. Entonces, en esos casos, no hay que hacer nada. Por más que a nadie le gusta ver las fisuras, ¿no? Pero son fisuras que no penetran totalmente el elemento, son fisuras que en el peor de los casos son ingreso de humedad, no afectan el comportamiento estructural. Entonces, si encima va a ir un contrapiso, ¿no? Es como que le pusiera un recubrimiento encima, o va a ir un cerámico o cualquier otra cobertura que ya estamos sellando indirectamente estas fisuras, no hay que hacerle nada, ¿no? Esto es difícil, es fácil decirlo, pero en las obras cualquier problema de fisuración se considera una incompetencia, se considera un problema gravísimo. Y algunas veces ya no se enfoca desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista contractual. Pero desde el punto de vista técnico, esas fisuras no necesitan nada, si el elemento va a estar cubierto. El agrietamiento crazing. Acá un problema que ocurre cuando tenemos este fenómeno es que en algunos casos esta capita es tan delgada que ocurre el fenómeno que se llama delaminación o cajoneo. ¿Cómo se hace? Aquí a la derecha ven, uno agarra un martillo, ¿no?, de regular peso y comienza a golpear. No hay una prueba estandarizada, pero uno con un martillo de cabeza plana golpea y si suena monolítico, quiere decir que la fisura solo es superficial, pero no se ha roto la integridad con el sustrato inferior. Pero cuando golpeamos, ya no suena sólido, es lo que llamamos el cajoneo. Significa que en el uso de este elemento le va a caer cualquier cosa pesada y se va a salir, ¿no? Entonces, si hay delaminación y esto se va a salir, lo recomendable es sacar esa capita, si ya detectamos que hay cajoneo, y ahí sí hay que usar un mortero cementicio de reparación superficial. Estos casos no son fáciles de reparar, ¿no? Hay que hacerlo por partes y hay que ver el mortero. Ahí sí los amigos proveedores de aditivos tienen muchos productos, pero eso sí, mortero cementicio, por favor. Cero epóxico. Esto no se repara con epóxico. Pero si no hay delaminación, golpeamos y la estructura está sólida, ¿no?, entonces se trata de un problema estético. También es fácil decirlo, pero cuando un cliente, un supervisor ve esto y le dice, oye, eso es estético, no trae ningún problema, es difícil que lo acepte. Entonces, cuando uno le propone, usa pintura de tráfico, uno lo pinta con pintura de tráfico gris, ¿no?, y lo estamos maquillando y no pasa absolutamente nada. Utilizamos algunos de estos sellantes por saturación o cristalización que después se mimetizan y nos uniformiza el color. Cualquiera de estas soluciones es válida, pero, como digo, no siempre los clientes o los supervisores están dispuestos a este tipo de soluciones que son técnicas, pero interviene pues el tema comercial, el tema contractual. Alguna vez interviene una consultoría con una entidad pública y el supervisor de la entidad pública me hizo este argumento, me dijo, nosotros pagamos por un televisor sin rayas, sin fisura, y me están dando un televisor fallado. No pude convencerlo que una losa no es un televisor, ¿no? Pero a veces este tipo de enfoque lo tienen los supervisores o los clientes, y dicen, yo quiero un producto con cero defectos. Entonces, esto es consecuencia, obviamente, de que algo no se hizo bien en el proceso constructivo, pero tampoco es un problema para cortarse las venas, ¿no? Entonces, esta es la solución técnica, pero no es tan fácil que la apliquen en la realidad.
Vamos a ver otra manifestación de esta contracción por secado, que es la contracción por secado diferida. Entonces ya vaciamos nuestro concreto, superamos la contracción en estado plástico, no hemos encontrado este tipo de fisuras, ¿no? Porque lo curamos a tiempo, tomamos las previsiones, pero encontramos otro tipo de fisura. Ya esto se produce en el concreto endurecido. Acordémonos que mientras dejamos que se seque el concreto, sea fresco, endurecido, siempre se va a secar, perdón, siempre se va a fisurar por contracción por secado. Y este es uno de los patrones, donde vemos fisuras que atraviesan todos los paños, normalmente en el centro de los paños, y yo he hecho un montón de consultorías sobre esto, pero es muy difícil tomar las fotos. La mayoría de estas fotos se dan en sótanos, en sótanos de estacionamiento, algunas veces en pavimentos, pero en este caso, por ejemplo, se hace un replanteo de estas fisuras, y lo clásico es que son fisuras que atraviesan, ¿no? Son de un largo que va de paño a paño, y normalmente están en el centro de los elementos. Y es lo que se llama las fisuras por contracción por secado, ¿no? ¿Y cuándo ocurren estas fisuras? Porque también los colegas saben que cuando se hace un diseño y nos dan un plano, nos dicen dónde van las llamadas juntas de contracción o juntas de control. ¿Qué cosa es una junta de contracción? Es una fisura artificial, esta es una junta de contracción, donde debería haber aparecido esta de acá. Como la ingeniería no ha encontrado una forma de contrarrestar la contracción por secado, ¿no? Y esos esfuerzos no los soporta nadie, ¿qué ha dicho la ingeniería? Como yo sé que tú te vas a fisurar, yo le hago un corte a mi junta para que, aplicando la ley del mínimo esfuerzo, como ahí yo le he cortado la sección, si tú quieres fisurarte, te vas a ir por acá. Pero el secreto de esta solución es que yo debo adivinar cuál es el espaciamiento en que tiende el concreto a fisurarse. Vamos a ver que hay criterios, en términos generales es 20 a 30 veces el espesor, pero si el diseñador no le pone las juntas y no las cortamos donde debe ser, el concreto nos dice, oye, y yo, te olvidaste cómo me comporto. Y esto es una demostración de un mal diseño de juntas, ¿no? Aquí el concreto se fisuró porque faltó una junta por acá, o este espaciamiento estuvo demasiado distanciado. Ese es el problema con las juntas. Otro caso también de la contracción por secado diferida es cuando hacemos juntas y hacemos estos casos de encuentros en ángulo que son concentraciones de esfuerzo. Aquí, muy bonito, hicimos esta otra bruña, pero no nos acordamos que acá al concreto le estamos diciendo, oye, fisúrate por acá, y no tiene por dónde irse. Acá debió hacerse un corte, una junta para unir esto y entender el comportamiento. Otro caso típico son las veredas, ¿no? Donde acá se hicieron las bruñas, los cortes, pero alguien por arquitectura dijo, no, acá mejor le dejo una sin cortar, concentración de fuerza, el concreto dijo, oye, te olvidaste de mí. Entonces, estas fisuras por contracción por secado diferida, cuando se hacen visibles es porque no hemos puesto las juntas de contracción o de control donde debían ser. También se dan en estructuras verticales. Aquí vemos, por ejemplo, un muro de concreto, ¿no? Donde de manera natural aparece una fisura acá, en el alféizar, en la esquina de la ventana, porque concentraciones de esfuerzos. Acá lo que se tiene que hacer es hacerle una bruña, un corte, para que por debajo de esto vaya la fisura. Y aquí ha sido tan fuerte que incluso ha fisurado el cerámico, ¿no? Esta foto es cortesía del ingeniero José Méndez, donde hicimos una vez una investigación muy grande sobre fisuras en edificios con muros de utilidad limitada, y él es uno de los que tiene más experiencia en estos temas. Entonces hay que interpretar la continuidad de la deformación del concreto para ponerlas juntas. Cuando se hace bien la junta, o sea, cuando se especifica y se corta donde es, debajo de cada junta de contracción bien ubicada, tiene que haber la fisura. Entonces, una junta de control de contracción que funciona, debemos verla como una línea recta, se ve bonita, se ve aceptable, la podemos sellar para que no ingrese humedad, pero debajo hay la misma fisura que hemos visto acá, cuando nos descuidamos. Es la misma fisura.
Pero acá el concreto nos dijo, te equivocaste en poner la junta, ¿correcto? Entonces, cada vez que veamos ese tipo de patrones continuos, y hay un montón de información y un montón de recomendaciones. Aquí tenemos el caso de la PCA que nos dice, en función de del espesor de la losa, cada cuánto pone la junta, si el concreto es típico, si tiene baja contracción. Y hay recomendaciones como, por ejemplo, de Jerry Holland, que es un especialista de fama mundial, diseña este tipo de pavimentos industriales, de concreto vial, en fin. Cualquiera de estos criterios sirve, ¿no? Recomendación práctica, 20 a 30 veces el espesor del elemento. Si yo quiero ser conservador, cada 20 veces el espesor le pongo una junta. Si no quiero ser tan conservador y me arriesgo a tener fisuras, me voy a 30 veces el espesor. Ya depende de cada diseñador. Pero algunas veces los diseñadores no conocen estos criterios y no ponen las juntas donde deben, ¿no? ¿Cómo es el desarrollo en el tiempo? Y esto es lo que muchas veces nos preguntan, ¿no? En un mes se desarrolla del 10 al 20% del esfuerzo de tracción. Entonces, para un 210, por ejemplo, en un mes se ha generado del orden de 20 kilos por centímetro cuadrado. Un 210 nos resiste 30, en un mes no vamos a ver todavía fisuras. Solo hay 50% de probabilidad de que aparezcan las fisuras, porque el concreto en un mes tiene capacidad de resistir algo. Pero en 3 meses ya se desarrolló del 20 al 35%. Y ya, para un 210 ya puede estar teniendo 35, 40 kilos generados por la contracción. Y ya la posibilidad de fisuración es más alta. Entonces, en este caso de las losas, si no se hicieron la junta donde debe ir, ahora que regresemos de la cuarentena, nos vamos a encontrar con un montón de problemas de fisuras por contracción por secado diferido. Y al cabo de un año, definitivamente ya aparecieron, ¿no? Entonces, es común en Lima, por ejemplo, que hacemos las estructuras en invierno y no pasa nada, y en el siguiente verano comienzan a aparecer estas fisuras, ¿no? Porque recién se intensifica el secado. Entonces, esto para que tengan una idea de la oportunidad y la probabilidad. Entonces, mientras más tarde la cuarentena, hay más posibilidad que si no se pusieron las juntas donde debieron ir, vamos a encontrar estas fisuras. ¿De dónde viene el origen? No se le puede atribuir al contratista. El contratista pone la junta donde le indica. El problema viene del proyecto. Si el proyectista no estableció adecuadamente dónde deben ir estas juntas, sí o sí el concreto se va a fisurar, ¿no? Es un problema del proyecto. No son muchos los diseñadores que dominan este tema y ponen o hacen un diseño de juntas de contracción, ¿no? Entonces, este es un problema muy recurrente en las obras y es atribuible al diseño. Entonces, si tienen estos problemas, la parte positiva es que no es responsabilidad del constructor, es del proyectista. La planta negativa es convenzan al supervisor que no tienen la culpa. Porque cuando ocurra, sin el proyecto no había diseño de junta y ustedes se mandaron a hacer una distribución de acuerdo a su criterio, están asumiendo esa responsabilidad. Entonces, la recomendación es también, es muy importante revisar los proyectos y conocer de esto para ver si hay plano de diseño de juntas y espaciamiento, aplicar los criterios y predecir si va a haber fisuras o no. No esperar a que se produzca y después viene la controversia, la discusión de quién tiene la culpa, ¿no? Si no está en el proyecto, es responsabilidad del proyectista. Y si lo puso el proyectista y lo hizo mal, es también responsabilidad del proyectista. El problema es, cuando ya ocurre la fisuración, asignar responsabilidades es sumamente complicado. ¿Cuáles son las recomendaciones? No hay una receta general para esto. Depende de la geometría de los elementos, depende de la exposición. Hemos encontrado estos problemas en pavimentos viales, hemos encontrado estos problemas en muchas losas de sótanos, hemos encontrado estos problemas en los últimos pisos, en losa de último piso de edificaciones. Entonces, cada caso es un caso particular, donde depende la abertura, depende la condición de servicio, y no podemos dar una solución única, ¿no? Hay casos en que basta ponerle un sellante de los que comentábamos, otros casos que no. En otros casos hay que tomar medidas
más sofisticadas y más caras, ¿no? Y cuando tenemos estos casos que la junta no se puso donde debe ir, recomponer una junta, hacerla lineal cuando ya se produjo la fisura, es sumamente difícil. No hay un sistema de maquillaje que esa fisura irregular que debió ser una junta de control, volver la junta de control. Normalmente hay que demoler una parte, volver a rehacer, ese es otro tema que se escapa del seminario, pero no hay una receta general para esto. Cada caso en particular hay que analizarlo y ver realmente su implicancia. Otro problema que van a encontrar o pueden encontrar es lo que se llama la losa polvorienta. Ustedes regresan, le pasan la mano y encuentran este polvillo que no es el polvillo de suciedad, de haber abandonado la obra 2 meses o 3 meses, sino vemos un polvillo cementicio. Ese es un fenómeno que se llama carbonatación. Cuando no curamos adecuadamente la superficie, el CO2 del medio ambiente actúa con el hidróxido de calcio del concreto y genera carbonato de calcio. Y este carbonato de calcio produce este polvillo, se cristaliza y tiene un fenómeno, un factor muy importante, y es que este efecto de carbonatación disminuye el pH del concreto. El pH del concreto, el indicador de alcalinidad o acidez, el concreto tiene un pH de 3, es sumamente alcalino, y esa es la razón por la cual protege el acero de refuerzo. El acero de refuerzo en un medio muy alcalino no se corroe. ¿Qué pasa cuando actúa la carbonatación? Porque no hemos curado, fundamentalmente es por defecto de curado, porque si nosotros curamos, el concreto se fortalece y el CO2 tiene poca acción. Todos los concretos se carbonatan, pero para que tengan una idea, la carbonatación deberíamos tener 1 milímetro de espesor carbonatado en un año. Pero si regresamos a los 2-3 meses y tenemos esto, es señal de que hubo muy poco curado o no se curó el elemento, ¿no? Y esto hace pues que esa capa no se hidrata y las capas inferiores también tienen hidratación deficiente, ¿no? Y si la losa es armada y debajo hay acero de refuerzo, esto nos reduce el recubrimiento y también pone en peligro el comportamiento estructural si luego tenemos corrosión. Vamos a ver que la solución es con un sellante adecuado a la condición de servicio. ¿Cómo se evalúan estos problemas en la realidad? Aquí tenemos, se ha cortado, se ha sacado una diamantina de la losa y se le aplica en la sección un compuesto que se llama fenoftaleína. Es un producto que revela el pH. La fenoftaleína en una solución en alcohol al 1% le echamos sobre el concreto y la fenoftaleína nos revela cuando el pH es mayor de 9 o 10. Entonces, acá en la sección vemos que esta parte está clarita, esto está carbonatado, bajó el pH. Todo esto tiene mal curado. Esto no se curó y es una superficie desgastable. Pero esta parte de acá, sí, tiene un pH alto, el concreto está íntegro. Entonces, en una consultoría, en una evaluación, si yo quiero ser muy exquisito, saco la diamantina y veo el espesor de carbonatación. En otros casos, no. Acá, por ejemplo, esta es de una consultoría real. Uno lleva su spray con fenoftaleína, se la echa al concreto, inicialmente no pinta nada, porque ya se ha carbonatado una parte, ¿no? Pero ¿qué hacemos? Con un desarmador, una punta aguda, comenzamos a rayar. Y llega un momento que reacciona la fenoftaleína con la parte inferior que sí está todavía íntegra y pinta rojo. Nosotros hacemos una estimación de esa profundidad que hemos tenido que rascar para que salga el color rojo y eso nos da un índice de la carbonatación. Cuando a un pavimento le aplicamos la fenoftaleína y pinta rojo directamente, quiere decir que ha sido bien curado y mantiene sus condiciones, ¿no? Pero cuando no, tenemos que rayarlo, y este es otro caso, ¿no? Aquí tenemos, si recuerdan, esto es agrietamiento, una losa que tiene agrietamiento y además se ha hecho la determinación con fenoftaleína y tiene carbonatación también. Entonces, ¿qué hacemos cuando encontramos carbonatación? Igual, si esta losa va a estar expuesta al medio ambiente en condición de servicio, ¿no? Y esa capa ya se ha debilitado, hay que sacar toda sopletear para quitar toda esta capa deleznable,
¿no? Y se aplica a cualquiera de estos productos sellantes por saturación o por cristalización. No usar epóxico, o sea, acá el epóxico es el cañón, no matar moscas con cañonazos, ¿no? Si sobre esta capa se va a poner contrapiso, esto es muy similar a lo que veíamos de la contracción por secado en estado plástico. Se ha debilitado esa capita, pero si yo encima voy a poner un contrapiso cerámico y voy a reponer esa cobertura, no tengo que hacer nada, ¿no? Entonces, igualmente como en el caso del agrietamiento crazing, también hay que verificar, puede ser que hay una cierta delaminación y ya también vendría a usar un mortero cementicio o si no, pintura de tráfico, muy similar a los casos anteriores, ¿no? Esta es otra patología que puede ser que se le encuentren también, y esta se llama fisuración por asentamiento plástico. ¿Cuál es la característica? Cuando vemos estas cuadrículas y comparamos con nuestro plano estructural y vemos que coincide con la ubicación del refuerzo, esto se llama fisuras por asentamiento plástico. Acá tenemos otras fotos, son fisuras finitas, pero lo que hacen es reflejan el acero. Aquí hemos usado malla, esta fue una investigación de adrede, se hicieron las losas para forzar este fenómeno, ¿no? Esto se llama fisuración por asentamiento plástico. Se den losas, se puede dar en vigas, incluso se puede dar hasta en columnas, ¿no? También una foto ilustrativa, acá tenemos el acero, solo se vació hasta acá, y vemos que donde se vació, apareció la fisuración por asentamiento plástico. ¿Cómo es el fenómeno? Hemos colocado nuestro concreto, aquí tenemos el acero de refuerzo, y se produce un fenómeno normal, que es sedimentación, donde las partículas más pesadas tienden a bajar, ¿no? Y cuando el concreto quiere bajar por sedimentación, se encuentra la obstrucción por el acero de refuerzo. El acero no quiere que baje este pequeño espesor, y se genera por debajo una burbuja de agua. Hay esta obstrucción, y eso produce que el concreto en estos lados quiere bajar, ¿no? Se deforma para acá, para allá, el acero interrumpe y ocurre la fisuración que sigue el mismo alineamiento de las barras, ¿no? Una manera de comprobar esto ya de forma más sofisticada, si nosotros sacamos diamantinas que corten el acero y se ven al microscopio, se ve debajo de la barra, se ven estas burbujas de vacíos que inicialmente estuvieron con agua, ¿no? Esto se aprecia cuando se hace petrografía o se hace al microscopio. ¿Cuándo ocurren estas cosas con concretos con alta exudación? La restricción normalmente es por el acero, pero vamos a ver que la probabilidad de fisurarse depende del recubrimiento que estamos usando y del diámetro de la barra. Otros patrones típicos, ¿no? Acá tenemos el caso pues, del acero, coincide con estas grietas, pero también cuando, por ejemplo, nuestro proveedor de premezclado, se le pasan, estamos trabajando con piedra 6/7, que es 3/4, ¿no? O 5/7, que es 1 pulgada, y por ahí se pasan algunos pedrones más grandes. Las piedras alineadas, o las piedras muy cerca del recubrimiento, nos pueden ocasionar también esto. Esta es obstrucción por agregado de tamaño demasiado grande, ¿no? Que si se acumula, puede ser también por bolonería, cuando vemos esos casos que el proveedor nos da concreto con bolonería, puede ocasionar este tipo de problemas. ¿Dónde se puede apreciar también? Cuando tenemos una transición de losa con vigas, en esta cara de contacto puede aparecer esta fisura. ¿Por qué? Por diferencia de sección, esta parte se asienta de manera diferente a como se asienta esto. Es asentamiento diferencial por cambio de sección. Entonces puede ser, ¿no?, que no refleja el acero, pero en estos cambios de sección es probable que también ocurra, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad del agrietamiento? Esto es de una publicación del ACI. Cuanto menor sea el recubrimiento, ¿no?, y mayor el asentamiento, hay más probabilidad de que haya esta fisuración. Cuanto mayor es el recubrimiento, ¿no?, la probabilidad baja. Entonces, este es un problema que está ocurriendo con mucha frecuencia en nuestras obras, porque los diseñadores en losas cada vez reducen más los recubrimientos.
Antes se usaba 4 o 5 centímetros, ahora hay diseñadores que le ponen 2 centímetros de recubrimiento. Si usamos 2 centímetros de recubrimiento y usamos barras muy grandes, ¿no?, la probabilidad de esta fisuración es muy alta. ¿Cómo se corrige esto? Hay una forma muy sencilla que la voy a comentar, y es que esto se produce por asentamiento cuando hay mucha exudación. Esto se contrarresta de manera muy simple pidiéndole al proveedor de premezclado que le ponga aire incorporado al concreto. El aire incorporado elimina o reduce mucho la exudación y ya no ocurre este fenómeno. Entonces, cuando veamos que tenemos este problema, ¿no?, hay que pedir al proveedor que modifique el diseño y mezcla, que le ponga aire incorporado y probablemente esto arregla el problema. Pero si no, esto viene desde el proyecto. Barra muy gruesa con recubrimiento muy pequeño es la invitación a este tipo de problemas. Bueno, entonces, ¿cómo tratamos este tipo de fisuras? ¿No? También el espesor es indicativo. Menores de 1 milímetro, sellante por saturación. Mayor de 1 milímetro, puede ser sellante o ya de un mortero de reparación cementicio, ¿no? Este tipo de fisuras no tienen implicancias estructurales. Abarcan solo el recubrimiento. No son estructurales. Lo que tenemos que encontrar es una manera de sellarlas, protegerlas, ¿no? Llega al recubrimiento y ahí se para. El fierro comienza a trabajar, ¿no? Losa de contrapiso o con cerámica otra cobertura, no hacer nada, sobre todo si no tiene refuerzo. ¿Qué pasa? Ya hemos visto todo lo que son losas, y ahora ¿qué pasa con los elementos encofrados más de 72 horas? Cuando vayamos a desencofrar, obviamente tienen 45 o 50 días, pero estas patologías ocurren en los concretos cuando lo dejamos más de 72 horas encofrados. Y provienen del comportamiento natural del cemento, ¿no? Aquí tenemos una curva del desarrollo del calor e hidratación del cemento versus tiempo. Aquí hemos empezado el vaciado, cada material le aporta su temperatura a la mezcla, y hay un incremento de temperatura inicial, ¿no? Pero luego el concreto se estabiliza y tiene una temperatura de colocación. Lo colocamos y normalmente al cabo de 48 a 72 horas, cuando comienza el forado inicial, empieza el proceso químico, comienza a aumentar la temperatura y tiene su pico más o menos alrededor de 48 a 72 horas, el máximo de temperatura, y luego desciende, ¿no? Este es el comportamiento normal del calor de hidratación del cemento. Se va a dar siempre sí o sí. Pero ¿qué pasa con los elementos encofrados? Cuando nosotros encoframos, sobre todo con encofrados muy aislantes, ahora es muy común el bastidor metálico y plancha de panel de triplate, panel fenólico, que es muy aislante. Sin darnos cuenta, estamos volviendo la estructura a un sistema diabático. Cuando recordamos nuestras clases de física en la universidad, nos hablaban de los sistemas adiabáticos. Son sistemas ideales donde no entra ni sale calor. Entonces, cuando tenemos cualquier elemento encofrado, mientras esté encofrado se vuelve diabático. ¿Por qué? Imaginémonos una columna de 30 por 30 por 2 metros 40. El área que tiene para liberar calor es solo la sección transversal, 0.3 por 0.3, ¿no? Entonces, su volumen es sumamente grande en relación a la sección transversal. Un criterio que figura en una publicación del ACI para determinar cuándo se comporta una estructura encofrada como estructura masiva es dividir el volumen entre el área superficial. Si ese valor nos da por encima de 1 metro, ¿no?, significa que tenemos que desencofrarlo lo más pronto posible, porque si no, el elemento va a desarrollar toda su capacidad originada por la hidratación del cemento. Entonces, como una regla práctica, para tener una idea de cuánto puede subir la temperatura de nuestro concreto si dejamos encofrados los elementos, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de cemento, por cada bolsa de cemento que utilicemos en el diseño de mezcla, si usamos un tipo 1, ¿no?, el número de bolsas por 6 grados centígrados, aquí hacemos un ejemplo, tenemos un concreto que trabaja con 8 bolsas de cemento, con cemento tipo 1, solo por el calor de hidratación nos va a producir 48 grados centígrados. Solo calor de hidratación. Si a eso le sumamos la temperatura de colocación,
en Lima se está propiciando mucho, las empresas de premezclado, que se use 35 grados en verano. ¿Qué quiere decir? Si yo puse mi concreto en 35 grados más 48 grados, está dando que puede llegar a 83 grados de temperatura si yo no lo desencofro. Las especificaciones generales en cualquier proyecto nos habla de desencofrar las estructuras en 24 horas. No lo meditamos mucho, pero ¿por qué dice desencofre en 24 horas? Porque en 24 horas, vamos a regresar a este grafiquito de acá, en 24 horas estamos por acá. Está creciendo, ¿no? Pero la temperatura no ha llegado a su pico. Entonces, desencofrando en 24 horas, el área de disipación de calor la multiplicamos por muchas veces, ¿no? Si nosotros sumamos el área de una columna de 30 por 30 por 240 a la hora que desencoframos, ¿no? El volumen entre el área de disipación de calor se reduce tremendamente y nos da justamente 30 centímetros en vez del metro. Entonces cambiamos notablemente el comportamiento. Por eso las estructuras encofradas no se pueden mantener mucho tiempo encofradas porque se puede generar temperaturas muy altas. Cuando se generan temperaturas muy altas, física básica, ¿no? Las deformaciones son proporcionales al coeficiente de expansión térmica, al gradiente térmico. No vamos a hacer cálculos acá, pero temperaturas del orden 60-70 grados pueden causar deformaciones muy grandes que generan esfuerzos muy grandes en el concreto y lo pueden fisurar. Hay un montón de bibliografía sobre esto. Acá tenemos, por ejemplo, el caso de placas, con una serie de análisis donde cuando las fisuras que se pueden producir en una placa que yo le he dejado encofrada mucho tiempo, pueden ser fisuras verticales, fisuras inclinadas, que parten normalmente de la base. ¿Qué ocurre? Aumenta la temperatura, el elemento de acá abajo está rígido, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos dos lados rígidos, siempre la restricción a la deformación. Yo tengo este lado rígido, este también, entonces esto cuando aumenta la temperatura se tiende a doblar, ¿no? Se tiende a deformar donde puede. Acá están los tres lados fijos, es otro patrón. Y este patrón depende de las restricciones a la deformación. Pero cualquier elemento encofrado, si dejamos que desarrolle esa temperatura, puede tener ese tipo de problema. Entonces no va a ser inusual que ustedes vayan a desencofrar sus placas, sus columnas, y encuentren fisuras de este tipo. Precauciones al desencofrar, ¿no? Ya ha pasado 45 días, ya el calor salió sí o sí. Pero una precaución al desencofrar es que hay que tener cuidado que de repente el desmoldante ya no funciona. Y el encofrado se pega al concreto. Entonces hay que desmoldar con cierto cuidado porque podemos causar defectos superficiales al desencofrar. No va a cambiar el patrón de fisuras, pero hemos visto casos donde hay que meterle incluso barretilla para poder separar el panel del concreto. Ya el efecto del desmoldante se acabó y se ocasiona el problema de efectos superficiales, ¿no? Esas son las precauciones. Aquí hay dos temas. ¿De dónde provienen estos problemas? Primero, porque no se desencofró a tiempo. Ahora, en este caso, no es que el constructor quiso dejar encofrar el elemento, sino que la cuarentena lo ha ocasionado. Entonces, este es uno de los casos donde la cuarentena sí ha ocasionado uno de estos problemas, ¿no? Me dicen que no hay, no, sí hay audio. Bueno. A ver. Hay un problema, vamos a volver a compartir la pantalla. Decía que si encuentran estos fenómenos, no es culpa del contratista. La cuarentena paró la construcción y usted no tiene la culpa que haya quedado encofrado. Entonces, esto no se le puede atribuir al constructor. ¿Qué recomendaciones? Tampoco hay una receta general, porque en unos casos las fisuras pueden ser grandes, pueden ser pequeñas, entonces hay que ver en algunas ocasiones solo un tema estético, y ahí viene todo el problema con los supervisores y los clientes,
es muy difícil entender este tema de los problemas estéticos. Antes de pasar a la parte de las normas, durante el desarrollo de esto hemos visto que una buena parte de estas fisuras son estéticas, no tienen implicancias estructurales, pero decía que es muy difícil, hasta para el mismo constructor, para el supervisor, entender esto y aceptar estos casos donde pasó, no tiene mayor implicancia y el elemento puede trabajar sin problemas. Y yo siempre comento una anécdota de un gran amigo, que es el doctor Ramón Carrasquillo, puertorriqueño, muy amigo de muchos años, donde Ramón, que es un especialista obviamente en estos temas, cuando da su charla sobre el tema de fisuración dice, ¿no? Bueno, ¿sabes qué? Si son fisuras estéticas y te causan problemas, la mejor recomendación técnica es no las mires. Así de sencillo. Eso es lo que dice Ramón, ¿no? Si tienes problemas, no las mires. Pero, esto es fácil decirlo, pero muchas veces el supervisor, el cliente las va a ver todos los días, sobre todo el cliente que va a caminar por ahí, ¿no? La va a ver todos los días y algún problema va a hacer, algo va a decir para darle algún tratamiento. Ese es uno de los problemas. Bueno, vamos a ver ahora, habíamos puesto en el temario, que ha considerado la nueva norma E060 que está en fase de promulgación. Vuelvo a resaltar lo que mencioné en el seminario anterior. El comité ha trabajado 2 años, se ha hecho un gran esfuerzo y la norma está 6 meses durmiendo para que la publique. Y voy a hacer referencia a una parte en la que se ha hecho un gran esfuerzo por actualizar la norma e introducir cambios que mejoren estos temas de protección curado y reduzcan los problemas de fisuración. Esto no existía en la norma anterior. Entonces, por ejemplo, nuestra norma anterior hablaba que la temperatura máxima de colocación era 32 grados centígrados a secas. No decía nada. Y en el medio, sobre todo, muchas empresas de premezclado dicen, no, ahora el ACI en clima cálido habla que se puede usar 35 grados centígrados. Es cierto. El Comité de Clima Cálido del ACI dice se puede usar 35 grados centígrados, pero no dice úsalo como te dé la gana. Hay que leer las normas adecuadamente. Y el comité dice, se puede usar 35 grados centígrados si todos están de acuerdo en lo que están enfrentando. Tiene que estar de acuerdo el constructor, que va a recibir un concreto más sensible a fisurarse, el supervisor y el propietario, porque hay que tomar una serie de precauciones. Cuanto más temperatura le pongamos al concreto, no quiere decir que no se puede controlar y solucionar, pero cuando solo el proveedor de premezclado nos dice, acéptame con 35 grados de mi concreto, lo que estamos haciendo es asumir como contratistas todas las consecuencias del problema. Y aquí es un tema compartido, ¿no? Yo puedo usar 35 grados, o si quiero más, pero la norma, para optar por una solución salomónica, ha dicho, la temperatura máxima de colocación de base es 30 grados centígrados. Pero, dice, tú puedes usar una temperatura mayor. Dice, se podrá emplear una temperatura superior previa aprobación del supervisor o la autoridad competente si el constructor sustenta que no habrá efectos perjudiciales en colocación, compactación o fisuración. Si tú tienes controlado tu proceso, has analizado tus tasas de evaporación, has tomado precauciones de toldos, estás preparado para el proceso, si tú has tomado todo eso, puedes usar los 35 grados centígrados, es lo que dice la nueva norma, no te limito. Pero no utilices, no te pongas contra la ley de probabilidades sin tomar ninguna precaución. Y un punto importante también es esta parte de acá, que dice, ¿no? El cumplir con el límite máximo de la temperatura no garantiza la ausencia de fisuras, ¿no? Si no se toman precauciones de curado inmediato, toldos, pantallas contra viento, disminución de la temperatura de colocación, vacío, etc., cuando las tasas de evaporación son mayores de 0.5 kilos por metro cuadrado por hora. Y dice, para estimar la tasa de evaporación se recomienda el empleo de la fórmula incluida en 5 kilos. Entonces, nuestra nueva norma ya aborda de manera directa este problema que no lo hacían las versiones anteriores. Esto quedaba a criterio del contratista o de quien hiciera el vaciado, y muchas veces
hasta el proveedor premezclado decidía con qué se trabajaba. Entonces ahora es una responsabilidad compartida y esto tiene que estar documentado, todas las precauciones que se toman, ¿no? Y otro tema importante que tampoco lo decían en las normas anteriores, es que ya se limita la temperatura máxima de colocación, perdón, de temperatura pico que puede desarrollar el concreto, se limita a 75 grados centígrados por un fenómeno que es muy eventual, muy raro, que se llama etringita diferida. Cuando nosotros dejamos que nuestro concreto llegue por encima de 75, algunos hablan de 80, 85 grados, en el tiempo puede ocurrir que en presencia de humedad pasan 5 años y nuestra estructura comienza a hincharse y a rajarse por este fenómeno de la etringita diferida que nunca antes lo abordaban nuestras normas de concreto armado, ¿no? Entonces, y se habla de una serie de precauciones como se ve acá. No vamos a entrar en el detalle, pero el enfoque de la norma, a mí me encargaron de desarrollar este capítulo, pero fue aprobado unánimemente. El enfoque actual es, sabemos que esto pasa, sabemos cómo predecirlo, y hay que tomar las precauciones para evitar que ocurra. Porque en nuestro medio, el 90% de los problemas de fisuras en las obras es por fisuración por contracción plástica por secado y por secado diferido. En la misma propuesta de norma está esta fórmula que procede del Comité ACI 305-1M, que es la modernización del cuadrito que vieron anteriormente. Esa tablita que nos podía dar la tasa de evaporación datada del año 70. Bueno, este señor que se llama Paul I, ¿no?, en el año 98, revisó la data y encontró que ese nomograma, como se llamaba, tenía ciertas deficiencias. Y le estableció esta fórmula, que ya se ha verificado, y el ACI ya la incorporó, ¿no? Entonces, ¿qué interviene? Mide la tasa de evaporación, usa la temperatura del concreto, la temperatura ambiente, la humedad relativa y la velocidad del viento. Cuando la evaporación es mayor de medio kilo por metro cuadrado por hora, hay posibilidad de fisuración y el constructor tiene que tomar previsiones. Cuando es más de 1 kilo, ya es mucho más probable, ¿no? Y es obligatorio que se tomen previsiones. Entonces, la norma ya dice, oye, ya tienes esta herramienta, si quieres la metes en una hoja de cálculo y tú puedes, teniendo los datos, usarlo, pero nosotros hemos desarrollado un software en Control Express que ya está disponible hace 2 años. Como este software hay varios a nivel internacional, no hay muchos, pero este software que hace sirve para cualquier constructor, puede determinar su tasa de evaporación en el sitio donde está trabajando, ¿no? Ustedes entren a Play Store, pongan CME Cracking y encuentran este loguito de CME, lo hacen clic y pueden instalar esta app, que actualmente solo es para teléfonos con Android. Entonces, cuando lo instalamos, aparece una pantalla de este tipo, donde tenemos estas variables: temperatura del concreto, de colocación del concreto, espesor de la losa y la resistencia. Entonces, si yo voy a usar este software, lo primero que hago es seleccionar la ubicación. ¿Cómo trabaja este software? Trabaja con 4 bases de datos de condiciones de humedad, temperatura, que están en la nube. Entonces, uno le puede, en este caso, por ejemplo, yo estoy en Miraflores, y el GPS inmediatamente dice, yo estoy acá, y va a utilizar esa posición. Pero yo le podría poner incluso acá, quiero en Piura, y me ubica el plano de Piura, fijo esa posición, pero para el ejercicio lo hice acá, y como el teléfono es el que manda, ¿no?, los satélites ubican dónde se encuentra uno, y cruzan información y pueden determinar los datos que necesitamos para esto, ¿no? Entonces, ¿qué le introducimos? Por ejemplo, 30 grados de temperatura del concreto, una losa de 15 centímetros de espesor con concreto de 210. En este momento acá, en Miraflores, ¿qué me resulta? Me resulta que la humedad relativa ahorita, 75%, velocidad del viento 8,19, temperatura ambiente 20,33. Estos datos los saca de los satélites. Ubica la posición
y los satélites están unidos a websites que dan condiciones ambientales, jalan estos datos y el software calcula. Y sale que la tasa de exudación del concreto es 0.30 kilos por metro cuadrado por hora, pero la de la evaporación es 0.56, es mucho mayor. Entonces no dice si es riesgo alto, en este caso es riesgo alto. Entonces uno podría pensar, acá en Lima, ahorita yo hago mi vaciado y no pasa nada. No, aquí, si yo vaciara aquí en Miraflores, ahorita ocurriría esto. Y nos pronostica para los siguientes días, ¿no? Las tasas de evaporación son bajas. Perdón, las tasas de exudación son... No, perdón. Estos son los pronósticos para los siguientes días donde baja la tasa de evaporación. Pero esto hay que hacerlo en cada momento, ¿no? El contratista, el día del vaciado temprano, ¿no? 1 hora antes, 2 horas antes de su vaciado, puede hacer la evaluación y le va a decir si hay riesgo de... Si no sale que no hay riesgo, no tomo las medidas de protección extrema, pero si no sale, hay que hacerlo, ¿no? Entonces, este software es de libre disposición, lo pueden descargar y está basado en las fórmulas que figuran en la nueva norma NTE 060. ¿Correcto? Ahora, vamos a ver las normas técnicas aplicables y su disponibilidad, porque hemos visto todos estos problemas de fisuración, y cuando tenemos que abordarlos nos damos con la sorpresa que hay que comenzar a recurrir a las normas, hasta para evaluar los elementos de reparación que vamos a usar. Entonces, la nueva norma E060 incluye este anexo, ¿no? Que también, bueno, tuve el encargo de hacerlo, donde están todas las NTP aplicables que figuran en la NTE 060 y las normas ASTM correspondientes. Son como 7 páginas en un total de 74 normas. Yo les comenté la vez anterior que si ustedes quieren tener las 74 normas y descargarlas de la página web de INACAL, tienen que invertir de 3.000 a 3.500 soles. Y este es un problema grave en nuestro medio, porque nuestra norma E060 exige pues conocer todo esto, sin embargo, no todos podemos invertir 3.000 soles o más para hacer esto. Entonces estamos en una cruzada por pedir la descarga gratuita de las normas NTP. En la próxima semana ya vamos a lanzar el petitorio a nivel nacional, tanto para que se publique, se promulgue la nueva norma E060, como que se dé acceso a la descarga gratuita de las normas NTP, porque es urgente contar con estas herramientas antes de que empiece nuevamente la industria de la construcción. Bueno, vamos a... lo planificamos para 1 hora y media y vamos a hablar algunos temas antes de terminar. Voy a dejar esto así. Bueno, todos los viernes a las 10 de la mañana vamos a dictar un seminario mientras todavía no se reinicie la construcción. Vuelvo a repetir, mientras no se acabe la cuarentena y mientras no se reinicie la construcción, vamos a dictar un seminario sobre diversos temas, un seminario gratuito, todos los viernes a las 10 de la mañana. Creemos que es nuestra obligación el difundir estos temas, compartir el conocimiento, ¿no? No es una época en que tenemos que pensar en términos comerciales, tenemos que pensar en términos de solidaridad, de colaborar, de dar, y para mí es una satisfacción, ¿no? Nosotros, obviamente, tenemos una empresa, tenemos 2 empresas, Control Mix Express y Pasquel Consultores, pero no es el momento, de mi punto de vista, de vender, es un momento de dar. Y habrá su momento de vender, habrá su momento de mostrarle todo lo que podemos hacer con nuestras empresas, pero este no es el momento. Entonces tenemos varios temas. Queremos dar un seminario donde hablemos muy en detalle de los alcances de la nueva norma E060. Otro tema que también está en el tintero para desarrollarlo es que estamos invitando a un especialista estructural para que desarrolle reparaciones en concreto.
Tenemos varios amigos especialistas en esto. ¿Qué mejor que ellos, ¿no? Yo conozco el tema de diagnóstico, pero para el tema de reparación estructural tiene que ser un especialista. Y un tema que lo voy a hacer, lo estoy desarrollando, pero es bastante complejo, es el reenfoque de los procesos constructivos con concreto, ¿no? Yo trabajé como contratista casi 20 años. He tenido la suerte de laborar en muchos proyectos muy diferentes, con diferentes tipos de procesos constructivos. Y como un adelanto, esta emergencia del coronavirus nos ha marcado con dos aspectos fundamentales que nos dicen que son los que tenemos que tomar como base para nuestro desempeño en cualquier actividad. Nos habla de dos aspectos. Uno es inmovilización total o reducción de la movilización, y el otro es distanciamiento social. ¿Correcto? Y esto lleva definitivamente a desplazamiento, a flujo y cómo los manejamos. Aquí hay un tema conceptual que lo estoy manejando, lo voy a desarrollar, y es que a los ingenieros civiles nos forman entendiendo que los procesos constructivos son procesos de transformación. O sea, ¿qué decimos? Tenemos que hacer concreto. Tengo que usar cemento, piedra, arena, agua, aditivos, una mezcladora, una cuadrilla de tanto, y tengo tanto cubo de concreto en tanto tiempo. Nos forman así. Hacemos nuestros diagramas de barras y programamos así las obras, pero nunca el ingeniero civil ve lo más importante que ven los ingenieros industriales, es el flujo, el movimiento. Porque nuestra industria es totalmente diferente a las industrias convencionales, ¿no? En las industrias convencionales, el producto se mueve. En una fábrica hay una línea de producción, el producto se mueve y el personal está estático. En la industria de la construcción, tanto el producto como el personal se mueve y cambia continuamente. Y no estamos acostumbrados a enfocar nuestros procesos constructivos como procesos de flujo de movimiento. Esto yo lo aprendí gracias a un colega muy conocido en nuestro medio, Pablo Orihuela, que es uno de los pocos que es civil y a la vez es industrial. Él tiene una empresa que se llama Innova, que ha trabajado mucho tiempo en optimizar procesos constructivos. Entonces yo creo que el reto ahora es que tenemos que reenfocar los procesos constructivos. Ya no podemos pensar que un proceso vaciado se lo encargamos al maestro y él decide por dónde se empieza, por dónde se termina, cuánta gente entra, cómo se mueve, ¿no? Los procesos actualmente los hacemos como transformación con muchas deficiencias. Les voy a pasar en su momento, en este seminario, videos con cámara rápida, de procesos constructivos, donde van a ver la cantidad de movimientos que tienen los procesos constructivos, porque no los estamos mirando. Y la gente se superpone, se hacen movimientos innecesarios, y es todo un reto el comenzar a replantear esto, ¿no? Desde mi punto de vista, esto va a ocasionar, porque las reglas se van a mantener, disminuir movilización y mantener distancia social, las cuadrillas se van a reducir, los rendimientos van a bajar, ¿no? Pero es parte del precio que hay que pagar para poder seguir trabajando en la construcción, ¿no? Estamos acostumbrados a que la construcción es fast track, todo es rápido, ¿no? Metemos un montón de gente, un montón de recursos, eso ya no se va a poder hacer. Eso hay que replantearlo, analizarlo. Eso lo voy a desarrollar para un seminario más adelante, es un tema que da para mucho. Posiblemente ocasione algunas controversias, pero yo propongo que los colegas que ven estos temas así también aporten, ¿no? O sea, escucho muchos seminarios sobre la parte económica, cómo reactivamos los protocolos de limpieza, pero nadie habla de ahora cómo voy a abordar mis vaciados, cuánta gente pongo, cómo la pongo, cómo hago para que no esté junta, ¿no? ¿Cuál va a ser la secuencia de trabajo? Yo he participado en proyectos donde he diseñado procesos constructivos especiales. Por eso para mí lo veo bastante claro, pero hay todo un tema por desarrollar. Bueno, no voy a entrar más en esto. Simplemente agradecerles a las más de 500 personas que han estado con nosotros en este seminario.
y ya los invitaremos la próxima semana para el próximo seminario y les avisaremos con mucha anticipación los temas. Gracias a todos, cuídense mucho, quédense en su casa, muchas bendiciones y hasta la próxima. Chao, chao.